al Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer un nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas. En ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza que expresa nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Hoy toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantemos al Señor, aleluya. Bien, parece que tenemos tiempo para un corito más, ¿verdad, hermanos? El número 61, sin ti. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No lo escuché por ahí. Tenemos para otra alabanza. a otra alabanza, con mucho gusto, hermano. Bueno, vamos a cantar este corito que también nos gusta mucho. Este corito es poderoso, hermanos. Solemos cantarlo nosotros muy seguido porque tiene mucho poder. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Amén, hermano. Muchas gracias, mi hermano Guillermo, por amén, hermano. Esas alabanzas, mi hermano, que ha entonado. Doy gracias a Dios por ese hermoso ministerio que Dios le da, hermano,
como lo es. Gloria a Dios. Vamos a seguir con nuestro programa y le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano León Ramírez desde México. Nuestro hermano estará presentándonos al expositor en esta hermosa noche. Adelante, mi hermano León. Muy buenas noches, hermanitos. Me da gusto saludarles desde México. Es una bendición. Gracias por estos cantos también que hemos escuchado. Bien, hermanos, es un honor para mí, como siempre, participar en esta plataforma y ahora un honor adicional poder presentar al expositor de la palabra de Dios en esta preciosa noche. Tengo el gusto, hermanos, de presentarles a nuestro hermano. Él es de nacionalidad colombiana, así que desde Sudamérica vamos a tener el privilegio de escuchar la palabra. Nuestro hermano tiene 73 años de edad. Fue bautizado desde el año 1985 en la Iglesia de Cristo en Medellín. Allí nuestro hermano tuvo el privilegio de servir, de colaborar en esa iglesia durante un periodo de 10 años. Nuestro hermano siempre, incluso antes de ser bautizado, él ya era lector de las Escrituras, lector de la Biblia. Y ya una vez siendo bautizado, nuestro hermano tuvo la oportunidad de hacer estudios bíblicos, como fue específicamente estudios de... nuestro hermano enviudó hace 15 años. Su esposa había sido cristiana desde el año 1986, también toda una vida, y pues así perseveró, partiendo hacia la presencia de nuestro Señor, siendo fiel en su palabra. Es una bendición poder decir eso de alguien. Nuestro hermano tiene 2 hijos, también miembros activos, cristianos, ya adultos de 40 y 42 años de edad respectivamente. Y actualmente nuestro hermano sirve en la Iglesia del Señor en Marinilla. Esto es en el departamento de Antioquia, en Colombia. Y hoy nos va a exponer el tema Presentación que nos ha hecho del expositor en esta hermosa noche y vamos a dejarle los micrófonos entonces a nuestro amado hermano Jorge Cambronero desde Costa Rica. Él estará orando por el siervo y por la palabra. Adelante, hermano Jorge Cambronero. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les esté bendiciendo ricamente. Vamos a orar. Eterno y poderoso Dios, muchísimas gracias, Padre. Le damos por este momento en que usted nos permite, pues, congregarnos como hermanos en Cristo en esta plataforma, Señor, que tú has dispuesto, Señor. Gracias por los hermanos que, pues, sacan su tiempo para que todo salga bien, bendito Señor. En este momento, bendito Padre, ponemos en tu santa mano a nuestro hermano Conrado Hincapié, para que seas tú, bendito Dios, obrando por medio de él, que seas tú, bendito Señor, hablando por medio de él, para que seas claro, Padre, para que le uses, Señor, para que todo lo que Él diga, bendito Dios, sea entendible, bendito Dios, que las emociones y que cualquier otra distracción, bendito Dios, pues que no esté en ninguno de nosotros, sino que estemos prestos, bendito Dios, a escuchar la palabra por medio de nuestro hermano. Bendito Dios, muchas gracias y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Jorge, por esta preciosa oración. Así que le dejamos los micrófonos entonces a nuestro hermano Conrado Hincapié desde Colombia con el tema Los 2 pactos. Adelante, mi amado hermano. Sí, hermano Rigoberto y hermanos aquí reunidos, Dios me los bendiga. Le damos gracias al Señor que nos ha prestado otra noche para descansar y para reunirnos un grupo de sus hijos para escuchar su mensaje divino.
Y gracias a Dios y a ustedes que me han dado el privilegio de compartir con ustedes este tema que vamos a estudiar en esta noche. Y cuán feliz estoy de que me hagan partícipe en este grupo para que compartamos las oraciones, las alabanzas y la palabra del Señor. Vamos a estar muy atentos a todo lo que vamos a estudiar. Y bueno, aquí, por ejemplo, decimos a los hermanos que tomen nota, reanoten los capítulos, versículos, y es bueno memorizarlos para que podamos compartir con las personas fuera de nuestro hogar. Así no tengamos la Biblia, pero que la tengamos en nuestra mente y podamos defender la verdad y ayudarles a ellos con mucho amor y con mucho respeto, para que así estemos todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El propósito de este tema de los dos pactos es para que no hayan divisiones, porque por causa, vamos a hacer una breve introducción antes de comenzar, por causa de muchos hermanos no estar empapados de los dos testamentos. Muchos han entrado a la iglesia, se han bautizado, pues han sido perdonados sus antiguos pecados, pero son pocas las veces que se toma en la congregación estos temas de los dos pactos, de la deidad de Cristo. Entonces, cuando el cristiano no tiene buen conocimiento del antiguo pacto y el nuevo, por cualquier razón, cuando son débiles en la fe más que todo, se retiran de la iglesia y se van a otros grupos religiosos donde no hay discernimiento entre los dos pactos. Entonces están haciendo una combinación, una mezcla entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y no podemos hacer eso. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo nuestro Señor. Primera de Pedro 4:11. Entonces, cada vez que hablemos, que citemos la Biblia, que tengamos un argumento bíblico donde apoyar lo que decimos, y que haya también una sana y clara interpretación de la palabra del Señor. Hermanos, entonces, les invito para que abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 35. Y dice la palabra del Señor por medio del profeta Isaías: He aquí que vienen días, declara el Señor, en los cuales estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta, hermanos, la casa de Israel y la casa de Judá es la misma nación israelita, no como el pacto que yo hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Bueno, hermanos, hasta ahí la lectura. Hermanos, esta es la única referencia del antiguo pacto que encontramos en el Antiguo Testamento. 830 años pasaron después del profeta Jeremías y no se vuelve a mencionar el nuevo pacto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hasta que Cristo identificó la inauguración del nuevo pacto con su sangre derramada en el madero de la cruz. Y tenemos una evidencia bíblica en Lucas capítulo 22, versículo 20,
y en Primera de Corintios, que estas son las citas que tomamos cuando vamos a hacer memoria del sacrificio de Cristo, partiendo el pan y bebiendo la copa cada primer día de la semana. Entonces Lucas 22:20 y Primera de Corintios 11:25. Y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Ven, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. O sea que este nuevo pacto, Nuevo Testamento, ha quedado sellado con la sangre de Cristo. Y cuando se hizo evidente y cuando entró en vigencia el nuevo pacto. Sabemos que Cristo murió y resucitó al tercer día y que luego se estuvo apareciendo a los apóstoles durante 40 días. Y luego a los 40 días ascendió al cielo y 10 días después de haber ascendido al cielo, envía la promesa del Padre a los apóstoles, el Consolador, el Espíritu Santo. Este día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y se posó sobre los 12 apóstoles y fueron todos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría espiritual. Ese día ya vemos en Hechos 2:38 que con el sermón del apóstol Pedro ya habló de arrepentimiento cuando le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, bautizarse, porque hay una confusión en cierto grupo religioso que confunden a los hermanos, amigos y amigas que si nos están escuchando en esta noche en sus hogares, vamos a tener muy en cuenta esto, de que el día de Pentecostés, con el sermón de Pedro, dice que se bautizaron como 3,000 personas y que primero Pedro les había anunciado acerca de confesar a Cristo Jesús como Señor y Cristo, que había que arrepentirse, que debían bautizarse para el perdón de los pecados y así recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ya sabemos que en el año 33 se estableció la iglesia y tomó vigencia el nuevo pacto, el Nuevo Testamento anunciado por el profeta Jeremías. Tenemos, hermanos, ahora en Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para las remisiones de pecados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta promesa de la herencia eterna que recibimos los llamados, disculpa, vamos a hacer un énfasis. Todos somos llamados. El Señor todavía permanece con su brazo extendido, tocando la puerta del corazón, para que todos reconozcamos nuestros pecados y sintamos la necesidad de un Salvador que es Cristo. El bautizarse en el nombre de Jesucristo quiere decir en la autoridad, potestad, majestad y divinidad que tiene Cristo Jesús, al igual que la tiene el Padre. Por eso forman una deidad. Entonces, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, ya somos muchos los llamados. El Señor murió por todos, pero todo aquel que es llamado es aquel que
se le enseña el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que confiesa a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este llamado es el que obedece el Evangelio en el bautismo para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, para identificarse con Cristo en el día del bautismo y así Cristo hacerlo hijo adoptivo del Padre. Así podemos decir con toda claridad y con toda certeza, si hemos tenido un verdadero arrepentimiento de corazón, ya decimos, somos hijos de Dios. Somos la familia de Dios y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte para el testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido el testamento mientras que el testador vive. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, si el padre de la familia o cualquier persona quiere hacer un documento, un testamento a un hijo, a la esposa o a un familiar, de dejarle, cuando él muera, sus bienes, le hace un testamento. Y este testamento, aunque esté sellado, autenticado y registrado, no es válido para este que va a heredar hasta que el testador no muera. Así también Cristo Jesús. Era necesario que interviniera muerte para Cristo Jesús, que es el testador, para poder confirmar el nuevo pacto. Cuando Cristo estaba en el madero de la cruz, todavía sin exhalar el Espíritu, el nuevo pacto no estaba vigente. Pero ya después de los 50 días, después de que ascendió al cielo los 40 y a los 10 días envió el Espíritu Santo, ya ese día de Pentecostés, entró en vigencia el nuevo pacto, el que tenemos ahora, con mejores promesas que el anterior. Porque donde hay testamentos, versículo 17, es necesario que intervenga muerte para el testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Cristo confirmó el Nuevo Testamento con su muerte, porque no era válido el testamento mientras Cristo estaba vivo todavía en la cruz. Donde ni aún el primer pacto, el Antiguo Testamento, fue instituido sin sangre. Vemos esto. Porque habiendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el libro de la ley, es decir, aquellos manuscritos originales inspirados por el Espíritu Santo, los roció con la sangre de los becerros y machos cabríos, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora el versículo 14 aquí nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Cuánto más, si la sangre de los machos cabríos fue necesaria rociarla en el libro de la ley a todo el pueblo, cuánto más la sangre derramada de Cristo en la cruz ha limpiado nuestras conciencias de estas obras muertas por causa del pecado, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cómo servimos al Dios vivo? En primer lugar, nosotros como creyentes, miembros de la iglesia, ponemos a Dios por encima de todas las cosas y amamos al prójimo como a sí mismo. El amor está por encima de todas las virtudes. Y cuando tenemos a Dios por encima
de todas las cosas, primero que nuestros padres, que nuestros hermanos, y como esposos, y amamos al prójimo de corazón, entonces estamos sirviendo al Dios vivo. Así es glorificado el nombre del Señor. Porque si solo lo glorificamos de labios, gloria a Dios, aleluya, y todas estas cosas como hacen muchos, pero no estamos viviendo una vida como debemos llevarla, siguiendo los pasos de Cristo Jesús y siendo imitadores de los apóstoles como ellos lo fueron de Cristo, entonces tal vez no podemos glorificar el nombre del Señor. Hermanos, la sangre de Cristo cubre toda su obra redentora desde que comenzó a ser escarnecido hasta que entregó su vida en el madero de la cruz. Esa es la que nos limpia de todo pecado. El Espíritu Eterno es un recordatorio de que el Espíritu vino sobre el siervo sufriente y preservó a Cristo en toda su humanidad, desde que nació, luego cuando recibió el bautismo y el Espíritu Santo ministró a Cristo hasta la muerte. Hermanos, la redención eterna que Cristo provee hace posible una completa expiación del pecado, quitando de nosotros, de nuestra conciencia del pecador, la culpabilidad y nos asegura a todos los creyentes de la gracia y del perdón de Dios. Esa es la promesa que Dios hizo a Abraham cuando le dijo, en ti, Abraham que es el padre de la fe, en ti y en tu simiente, que es Cristo Jesús, Gálatas 3:16, serán benditas todas las naciones. Pero hay personas que tal vez como no tienen un buen discernimiento espiritual y toman esto como incluyendo al mundo entero. Qué bueno que así fuera, que abrigara esta promesa, esta bendición a todas las naciones. Y ellos piensan que sin tener arrepentimiento ya tienen la bendición de Dios. No. Benditos todos los llamados que vamos conociendo el Evangelio, obedeciéndole en el bautismo y comenzando una vida nueva en Cristo y fieles hasta la muerte. Aquí va incluyendo Dios de todas las naciones, tanto pueblo de Israel como naciones gentiles. Los gentiles son personas que no son descendientes judíos, los descendientes de Israel, lo mismo. Entonces, estos son los benditos, los que obedecemos el Evangelio, nos bautizamos y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, el nuevo pacto fue dado a una sola nación israelita. Aquí es donde todos debemos tener un buen discernimiento. El antiguo pacto fue dado a una sola nación de Israel, no a todas las naciones, porque muchos predicadores de muchos grupos religiosos están mezclando el antiguo pacto con el nuevo pacto, pero toman del antiguo pacto como lo que más les conviene, como lo más fácil de obedecer. Y así no es, porque por las obras de la ley nadie se justifica delante de Dios. Es evidente que el justo, el que Dios justifica en el bautismo, vives por fe y no por las obras de la ley. Entonces, este antiguo pacto fue para una sola nación. Y vamos a notar el texto bíblico en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Y dice Moisés, o dice Dios, utilizando a Moisés como portador, vocero de su mensaje, dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vemos, ¿qué nación gentil
había en aquel tiempo cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que tuviera estos estatutos y estos juicios justos que Dios dio al pueblo de Israel. No había ni una nación que Dios diera esta ley. Entonces, ¿por qué hay tanta división y tanto grupo religioso? Porque no saben discernir y diferenciar entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Entonces, estos juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros, oiga, hoy, el día en el monte Sinaí o en el monte Oreb, que es el mismo monte, Dios dio los mandamientos escritos en tablas de piedra a Moisés para que luego proclamara al pueblo. Hoy, ese tiempo presente en que ellos estaban allí, dio esa ley a todos los que estamos aquí hoy vivos, y allí no habían gentiles o alguna nación incluida en el pueblo de Israel, no. Y también tenemos otro texto bíblico en Deuteronomio 5:2 para apoyar el primero, donde dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. El monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo monte, para que no nos vamos a confundir. Hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Con cuáles padres? Con Abraham, Isaac y Jacob. Con estos patriarcas que también se llaman los padres de Israel. No con ellos hizo este pacto. Abraham y aquellos patriarcas, hombres temerosos de Dios, tenían sus leyes. Abraham hizo un pacto, Dios hizo un pacto con Abraham acerca de la circuncisión, que fue para el israelita, no para los gentiles. Los gentiles no tenían ley, ni conocían a Dios. Y dice que los gentiles estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, apartados de la ciudadanía de Israel. Ahora, Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Noré, con Israel. Vemos acá, y si Dios hizo pacto, tenemos un ejemplo del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el primer concilio en Jerusalén, donde salieron los apóstoles y los discípulos creyentes a predicar el evangelio. Y por la tarde vinieron contando maravillas de cómo les había ido en su viaje misionero, de que se habían bautizado muchos hombres y mujeres. Y se levantan allí los judaizantes, aquellos que querían seguir cumpliendo y hacer cumplir la ley de Moisés, y dicen los judaizantes, si estos que han creído no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, entonces no pueden ser salvos. Y Pedro se levanta y les dice, varones, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los apóstoles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de sobrellevar? Esa ley era un yugo, era una sombra, era algo preparatorio. Ni los judíos, ni vuestros padres, aquellos que ya habían muerto, fueron capaces de sobrellevar esta ley. Antes creemos que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos salvos nosotros como judíos, también como los gentiles. Los mismos pasos que han dado los judíos para obedecer y ser agregados al grupo de los salvos, esos mismos pasos debemos dar nosotros como descendientes gentiles para ser salvos. Entonces vemos que porque acerca de los diezmos, dice, si nosotros no diezmamos, estamos bajo la maldición de Dios. ¿Será cierto? No es cierto. ¿Por qué? Porque toman allí
el texto del profeta Malaquías, que fue el último profeta para el pueblo de Israel, Malaquías 3, y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, este texto con astucia, con malicia, lo toman los hombres que no tienen temor de Dios y no van en pos de su salvación, de sus almas, ni de la del prójimo. Creyentes que quieren seguir a Dios, pero no conocen la verdad, ni el verdadero evangelio. Entonces, dicen que están bajo la maldición de Dios y nosotros, como iglesia de Cristo, cuando nosotros regalamos por ahí volantes y folletos bíblicos acerca de todas estas cosas, y no, vaya a ir allá a esa congregación porque eso es una iglesia falsa. Allá no están diezmando y ya le están robando a Dios. Y los adventistas guardan, bueno, sin juzgarlos, porque el Señor no nos ha enviado a juzgar a nadie, para que oremos por ellos y cuando hablemos con ellos con respeto y con amor, les vamos a ayudar para que todos estemos unidos en una misma mente y un mismo parecer y podamos recibir la corona de vida como dijo el apóstol. Ese galardón, ese gozo eterno en el cielo. Entonces, si no guardamos el sábado también, estamos condenados. Qué triste. Hombres que se han vuelto jueces para estar juzgando y condenando, sabiendo que el único juez que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro juez y Él no vino a condenar, sino a salvar. Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido, que era el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, dice allí, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto con Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros, todos los que estamos aquí, allá en el desierto, hoy vivos. Aquí tenemos que aquí se confirma el pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Luego, al pasar los años, cuando el pueblo de Israel ya no permaneció en los estatutos de Dios, puso a prueba a Dios y fue tentado, entonces Dios se desentendió de ellos. Rompieron el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y después del profeta Malaquías, que fue el último profeta para el pueblo, ya Dios se había desentendido de ellos, ya no quería sangre de machos cabríos, ni cebo de toros engordados, ya no quería festividades. Cuando extiendas tus manos en oración, yo no la escucharé porque llenas están tus manos de sangre. Vuelves a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Entonces ya después del tiempo del profeta Malaquías, que fue el último profeta para el pueblo de Israel, hubo un tiempo intertestamental de 400 años de silencio, donde el pueblo de Israel ya no tuvo más profetas. Y allí es donde ya viene Cristo Jesús, el enviado, el Salvador del mundo. Muy bien, sí, muy bien puntuales. En Hebreos capítulo 7, versículo 12, nos dice que cambiando el sacerdocio levítico, hubo también un cambio de ley. El sacerdocio que Dios tomó, sacerdocio santo, fue de la tribu de Leví, y se cambió este sacerdocio porque ya este sacerdocio ya estaba caminando por caminos no buenos en pos de sus pensamientos. Ya venían infringiendo y robando también a Dios de sus diezmos y ofrendas y todo aquello. Entonces se cambió el sacerdocio por un sacerdocio mejor, que es el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Y hubo también un cambio de ley. Hermanos, la ley y el sacerdocio estaban unidos.
Y si el sacerdocio fue cambiado y superado por el sacerdocio de Cristo, porque ya no tenemos sino un solo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ya no hay más sacerdotes, aunque el apóstol Pedro nos dice que nos llama también reyes y sacerdotes. Pero yo no veo que ningún apóstol o ningún cristiano del primer siglo diga, a ver, yo sacerdote, Pablo, yo Pedro sacerdote, o yo rey. Les escribe, no. Para Dios somos reyes y sacerdotes si permanecemos fieles en la obediencia a Dios hasta la muerte. Para Dios somos reyes y sacerdotes. Pero el único rey y el único sacerdote que tenemos ahora es Cristo Jesús. Así que en Romanos capítulo 7, versículo 3 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de aquel de quien resucitó de los muertos. Para que seamos de Cristo, hemos muerto a la ley. Aquí tenemos acerca de esta frase, de este versículo, que morimos a la ley en el bautismo. Y hemos oído a muchos, pues qué bueno que así fuera para todos, que aunque no estén obedeciendo la verdadera y sana doctrina apostólica, pues dice que somos salvos por gracia. Sí, en Efesios capítulo 2, del 8 al 11, nos dice que no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia somos salvos, por la misericordia de Dios, la gracia que es un don inmerecido, un regalo, una dádiva que recibimos los creyentes en el día del bautismo, somos salvos, no por obras. Pero también aquí algunos piensan que la palabra se contradice, porque en el versículo 11 de Efesios 2 dice que Dios ha preparado unas buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Estas buenas obras las comenzamos después del bautismo, porque Pablo dice a los Gálatas, y todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. En el día del bautismo, después de ese día, nos comenzamos a revestir de amor, de perdón, de misericordia, de paciencia, de humildad. Estas son las buenas obras en las cuales debemos andar hasta la muerte o hasta que Cristo venga en su segunda venida. Entonces, habemos muerto a la ley. ¿Cuándo morimos a la ley? ¿Y por qué somos salvos por gracia? Morir a la ley es morir al pecado. Hacer inactiva esta naturaleza pecaminosa que cada uno tenemos. No porque haya desaparecido en el bautismo, que murió y que fue destruida totalmente, no. Permanece en nosotros una naturaleza pecaminosa que si nosotros no ponemos control y tenemos dominio propio, entonces nos dejamos arrastrar y hacemos de que podamos satisfacer cualquier deseo de la carne. Cuando morimos a la ley es porque morimos al pecado. Yo morí para la embriaguez. Digamos, si yo en un tiempo en la juventud me tomé en un tiempito poco, algún licor, participé de ellos, pero que desde aquel tiempo, digamos, que hace, sí, más de 35 años, yo no volvía a embriagarme, pues entonces yo morí al licor. Eso es como un ejemplo, no que me estoy justificando. Que yo no volví a mentir, porque ya decimos que, o dice el Señor que la mentira no procede de Dios, sino del diablo, porque Él es mentiroso y peca desde el principio. Entonces, cuando ya nos apartamos del pecado, y si caemos en pecado, porque Primera de Juan dice que tenemos pecado, pero si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos está limpiando de todo pecado. Todos los días debemos hacer una meditación cuando nos acostamos en todo momento. A ver, yo ofendí a alguien en el tema que yo con él,
le grité, ofendí a alguien. Y meditamos en todo esto para arrepentirnos y decir, perdón, Señor, yo fallé en esto. Ayúdame a no volver a caer en este pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para que en el día que Cristo venga, 1 Corintios 15, 24, viene a levantar su iglesia, levante una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga y sin contaminación. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo todos los días nos limpia de todo pecado. Ya vemos que en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice a los Corintios, en el capítulo 6, del 9 al 11, que ustedes eran, hay una lista de pecados bastante grande, afeminados, ladrones, estafadores, mentirosos, ofreciéndose los unos a los otros, pero ya, tiempo presente del bautismo, ya han sido lavados con la sangre de Cristo, ya han sido justificados y ya han sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos qué grande es el amor del Señor. En el día del bautismo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, eso sí, que no sea pues como de labios que yo me arrepentí, pero no seguimos practicando las mismas obras, no ha habido un verdadero arrepentimiento. El Señor ese día nos justifica y nos declara justos e inocentes como si nunca hubiéramos llegado a pecar. Esa es la gracia del Señor. Entonces, hermanos, así es como servimos al Dios vivo, amando al prójimo, primero deshaciendo toda obra pecaminosa, todo deleite sexual, los deleites temporales del pecado, así como lo hizo Moisés, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel que ser llamado hijo de la hija del faraón, y prefirió sufrir con el pueblo de Israel que gozar de los deleites temporales del pecado. Así también nosotros ya no gozamos más de los deleites temporales del pecado, sino que nos consagramos al Señor, amándolo por encima de todas las cosas y amándonos los unos a los otros, en amor, de corazón. Hermanos, el tiempo pasa rápido y es bueno que seamos puntuales en nuestro tiempo. Espero pues de que haya sido de buena edificación el tema de esta noche, y si pues he tenido algún error, equivocación en alguno de los textos que cité, pues ustedes me pueden llamar la atención porque para eso estamos. Para eso estamos, para que ahora en la era cristiana y lo que está oculto, como muchos que hay contención sobre quién fue la mujer de la esposa de Caín y contienden sobre opiniones. No, ya no estamos para contender porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido. Entonces así no enseñamos más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno nos envanezcamos los unos contra los otros. El apóstol Pablo. Entonces, hermanos, este estudio de los dos pactos, ya sabemos que el pacto viejo hace envejecido el primero, la ley de Moisés, y lo que está por viejo y envejece está próximo a desaparecer. En el tiempo del profeta Jeremías, ya para Dios era viejo este nuevo pacto, esa ley de Moisés. Después lo vamos aclarando, si Dios nos permite y ustedes, pues tengo otra oportunidad de seguir con el tema, porque el tema siempre es largo, y mientras más adelante más va especificando la palabra y nada más nos vamos concientizando. No porque vamos a desechar la ley de Moisés, el antiguo pacto, no, hay que leerlo y hay que estudiarlo para sacar los ejemplos de aquellos buenos hombres temerosos de Dios, cómo anduvieron ellos en la presencia de Dios, y también para que no caigamos en el mismo desenfreno que cayó el pueblo de Israel. Dice 1 Corintios 10. Estas cosas están escritas. Entonces, para eso nos sirve el antiguo pacto. No es que no lo vamos a estudiar, no.
y podemos sacar muchas lecciones y estudios y predicaciones del antiguo pacto, pero no para practicar las obras de la ley. Hermanos, muchas gracias a todos ustedes, bendiciones, muchas gracias por su atención y el Señor los continúe bendiciendo y sean todos bendecidos en sus hogares, toda su familia. Y todos la creación humana de Dios seamos benditos y el Señor quiere que todos los que tenemos que poner de nuestra parte somos los seres humanos. Pero el Señor quiere que todos seamos claros, que todos procedamos al arrepentimiento. Muchas gracias, bendiciones, hermano. Estamos con el hermano Rigoberto. Muchas gracias, mi hermano Conrado, por esta clase impartida. Realmente, hermano, una clase que quizás para muchos sea un tema definitivamente, hermano, quizás atrasado, otro adelantado, pero en sí es un tema que varias veces viene a sacar aquellas dudas del por qué varias veces no debemos de estar apoyando nuestra doctrina en el antiguo pacto, cuando sabemos que estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Yes. En una nueva ley, que es la ley de la libertad. Muchas gracias, mi hermano Conrado, por este tema. Vamos a invitar a nuestro amado hermano Duley Anselmo Toro. Él estará haciendo la oración en este momento. Voy a dejar el tiempo a mi hermano entonces para que él haga la oración. Adelante, mi hermano Duley Anselmo Toro desde el Ecuador. Listo, mi hermano. Buenas noches a todos ustedes. ¿Me escuchan? Sí, hermano, le escuchamos. Perfecto, hermano. Vamos a hacer una oración. Gracias por la oportunidad de poder hoy día dar esta oración final de su última organización. Gracias por la persona. Sabemos que es difícil, Padre Santísimo, en todo lugar, que es muy difícil muchas veces en muchos poblados poder pregonar tu palabra, Señor. Sabemos que hay ocasiones, Padre Santo, en la cual te rogamos, Señor Todopoderoso, que bendiga siempre para seguir siendo instrumentos tuyos, Señor, para poder pregonar tu palabra y tu evangelio. En cada instante, ayuda a nuestras familias, congregaciones, hijos. Danos fortaleza física y espiritual, Señor, en nuestras enfermedades y aflicciones. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Anselmo, por esta oración y vamos a dejarle el tiempo entonces a nuestro amado hermano Juan Luis Salazar. Él estará moderando el tiempo de las preguntas y comentarios. Recuérdese, mi amado hermano, que es muy importante que usted opine, que usted quiere hacer su comentario, es muy importante. Adelante, mi hermano Juan Luis Salazar. Buenas noches, hermanos, a todos. Bendiciones. Qué hermoso tema. Bastante bien explicado. Sabemos de que Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés, y para establecer un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, porque ya que el antiguo pacto pues se escribió en piedras, pero el nuevo pacto es escrito en nuestros corazones. Y es posible entrar en el nuevo pacto por la fe en Jesucristo. Dios bendiga al hermano Conrado. Vamos a dejar la dinámica de las preguntas y comentarios, 2 minutos, hermanos, para cada uno de los que quieran comentar o hacer una pregunta. Dejamos el tiempo a la concurrencia, hermanos, para ver quién tiene alguna pregunta, algún comentario. Sea bienvenido en esta hermosa noche. Adelante. Hermano Carlos Neri. Adelante, hermanito, con su pregunta o comentario. Tiene 2 minutos para poder exponerlo, hermano. Adelante, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Simplemente quiero agradecer a Dios y al hermano Coronado, hermano, por esa hermosa clase, hermano.
Se ve que usted está preparado, hermano, está estudiado y el Señor lo ha usado hoy por medio del Espíritu para poder compartir ese nuevo pacto y ese antiguo pacto. Sabemos que el Señor siempre ha sido un Señor de pactos y ha tenido varios, ¿verdad? Como lo tuvo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, ¿verdad? Pero este hermoso del Nuevo Testamento donde nosotros entramos, hermanos, es algo muy hermoso. Muchísimas gracias, hermanos, por hacernos recordar y lo llevemos siempre en nuestra mente. ¿Cuántos no quisieran haber estado en estos momentos, lo que nosotros estamos viviendo en este nuevo pacto? Quisieran haber estado en este. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo y hacer siempre lo correcto. Muchas gracias, hermano. Que tenga usted buenas noches. Gracias por su tiempo. Igualmente. Gracias. Amén, hermano. Gracias por su comentario, hermano. ¿Algo que agregar, hermano Conrado? A ver, hermanos, pues hay mucho que hablar del antiguo pacto y del nuevo. Y como les dije ahora, ya, vean, hermanos, directamente yo siempre recomiendo a los hermanos y amigos y, y católicos que ignoran esta nueva enseñanza del nuevo pacto y no saben diferenciar. Pero si nosotros en nuestros hogares nos dedicamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que nos habla mucho de acerca de la ley, nadie se justifica por la ley, es evidente que el justo vive por fe. Y que el antiguo pacto fue algo débil, algo preparatorio, y que fue una sombra, porque el pueblo de Israel, por su debilidad y por su naturaleza pecaminosa, ninguno pudo cumplir la ley, nada justificó la ley, nada perfeccionó la ley, y en una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios por el nuevo pacto, mediante la obra redentora de Cristo. Entonces, Gálatas, Romanos y la carta a los Hebreos, esta nos aclaran mucho acerca de la ley del antiguo pacto y la vamos comparando con el nuevo. Hay que estudiar el antiguo pacto para poder entender también el nuevo. Un poquito, como dice el profeta Isaías, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Y así no se nos dificulta entender la palabra del Señor. El Señor nos ha quitado el velo para poder entender, porque hasta el día de hoy, nos decía en 2 Corintios capítulo 3, del 6 en adelante, cuando leen a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Y aún hasta el día de hoy presente, cuando leen el antiguo pacto, el velo está puesto en su corazón, pero cuando se conviertan al Señor de corazón, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estamos en la ley de la libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres, dice el Señor. Amén, hermano. Hermano Carlitos Abello, adelante. Es su tiempo, hermano. Adelante con su pregunta o su comentario. Oh, gracias, hermanito. Sí, también me sumo al agradecimiento de nuestro hermano Conrado por ese tema. Muchas gracias, hermanos. A veces son temas que se dejan a un lado, pero son tan importantes. Como usted dice que hay que tener conocimiento del Antiguo Testamento. Es fascinante. Me llamó la atención cuando algo muy cierto que usted dice del monte de Oreb y el monte Sinaí. Este es el mismo monte. Y recuerdo que está entre África y Asia. Y este fue el monte donde Dios le dio las piedras a Moisés. Y significativa también fue donde fue Isaías, asustado por la persecución de Jezabel. También fue el monte donde Jesús se transfiguró ante Pedro, Juan y Jacob. Es un monte muy interesante y estas similitudes y consecuencias dentro de este monte dice mucho al lector
y también a los que iban a vivir en el futuro como nosotros. De manera que es interesante, hermanos, porque todo apunta, el Antiguo Testamento, todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús. Entonces, los que quieren justificarse por el Antiguo Testamento, como dice Gálatas, entonces van a caer de la fe. Pero el que se quiere justificar, que quieren hacer el Antiguo Testamento, ignoran esto de también ir al monte de Horeb o de Sinaí o buscar un sumo sacerdote en este tiempo, que no lo hay, sino solamente es Cristo. Y los rituales del templo y todas estas cosas, derramamiento de sangre de cabritos, que no, ya es cosa del pasado. Es claro, hermanito, como usted lo ha puesto, y es claro como está el Antiguo Testamento. Muchas gracias por ese panorama bíblico del Antiguo Testamento, y sí, Dios quiera que nos dé usted la segunda parte, y también la tercera y la cuarta y la quinta. Sí, muchas gracias, qué bueno. Ahí con el hermano Rigo. Muchas gracias, hermanito. Disfruto Bueno, estos gracias. temas. Está mucho. Bueno, hermano. Gracias, hermano Carlitos, por su comentario. No sé, hermano, o sea, quedó bastante claro el tema, no hay manitas levantadas, sino que usted levanta su manita o espera o piensa la pregunta. Vamos a leer uno de los chats que han escrito los hermanos. Eh, Vamos a ver, aquí en los chat dice el hermano Leonel, dice el hermano Leonel, hermoso tema. Y hay una pregunta en este comentario, dice, hermoso tema, ¿cómo podemos exponer a los adventistas Apocalipsis 14:12 y Mateo 5:17, hermano Conrado? Esa es la pregunta que hace nuestro hermano Leonel. Bueno, hermano, aquí pues yo no tengo la Biblia para lo que debemos hablar que sea bíblico, pero en cuanto el tema o que la enseñanza adventista, pues hay algo muy claro. Y tenemos un versículo, aunque no tenga la Biblia acá abierta, tenemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, donde nos habla que el sábado fue en conmemoración de la salida de Egipto, así como lo fue la Pascua también. Entonces, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor: acordaos que fuiste esclavos en la tierra de Egipto, y que yo los he rescatado de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por esto, oiga, por esta razón, yo les mando que guarden el sábado. Ese es un texto muy, muy específico para ayudarles a ellos también, porque ellos también dicen que no, que estamos perdidos, estamos condenados porque no guardamos el sábado, porque el Papa es el que cambió el sábado por el domingo. No, el domingo, día del Señor, y en muchos eventos fueron el día domingo. ¿Cómo les parece, hermanos, que anoche yo estuve escuchando a alguien, no vamos a dar el nombre, y hubo un debate donde dice que, bueno, el hombre cita mucha Biblia y que tiene mucho conocimiento en la Biblia, pero vemos que no se puede torcer, porque él dice, bueno, que es que muchos dicen que se puede comulgar todos los días, otros que cada mes, otros que cada 3 meses y otros por allá cada año, pero que no encuentran ellos ni una evidencia bíblica donde diga el Señor, cada cuánto se reunían los discípulos para partir el pan y beber de la copa. Sí la encontramos. Y nosotros damos gracias al Señor que nos ha dado a conocer todas estas cosas, porque antes también estábamos nulos.
Y en Hechos capítulo 20, versículo 7, cada primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, habiendo de salir al día siguiente. Vemos que si hay una cita que nos argumenta que es el primer día de la semana que debemos partir el pan y beber de la copa conmemorando. Dice hermano Leonel que excelente, gracias, dice. Dice hermano Fabio Quinteros, Mateo 5:17 para nuestro hermano Leonel. Mateo 5:17 se contesta con Mateo 5:18 hasta que todo se haya cumplido. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesús en la cruz, consumado es. Dakota, no hay hermanos que tengan dudas, esos fueron los chats, hermanos. Hermano, Sabemos de que, sí, hermano Rigoberto. hermano Everardo en el WhatsApp también escribió Everardo Sigüenza. Ah, ok, vamos a buscarlo. Everardo Sigüenza dice así, se ha entendido que hay dos pactos distintos, el antiguo hecho en el pueblo de Israel por medio de Moisés y el que es el nuevo se ha hecho para toda la raza y lengua. Pero lo que no se ha enseñado es de qué consiste el antiguo pacto y de qué consiste el nuevo pacto. Y los textos que hablan de eso, dice el hermano Ever Sigüenza, hace la pregunta. ¿Cuáles son los textos que confirman el antiguo, en qué consiste el antiguo pacto? Y los versículos que demuestren en qué consiste el nuevo pacto. Hermanos, vemos que la nación o los hebreos que Dios sacó con un brazo fuerte, mano extendida de Egipto, ellos eran una nación numerosa y era necesario imponerles una ley para que ellos conocieran lo horrible y delicado que es el pecado. Entonces en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dada la ley al pueblo de Israel? Y nos dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Oiga, la ley se puso al pueblo de Israel a causa de las transgresiones de todo el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la simiente, que es Cristo Jesús, que ahí lo pueden ustedes encontrar en Gálatas 3:16. Así, en San Juan, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 17, así que la ley por medio de Moisés fue dada, pero, vemos que hay un pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso, el Señor le fue necesario mandar esa ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allá tenemos Romanos 5:12 que también nos dice de que por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Así también por la gracia de un solo hombre entró la justificación a todos los hombres. Esa yo creo que es la razón por la cual Dios le fue necesario imponer la ley de Moisés al pueblo de Israel, para que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque si no se hubieran quedado pecando toda la vida hasta que viniera Cristo sin saber que era un delito, porque pecado es infringir la ley de Dios. Ahora sí, ya tienen ley, pecaron, están infringiendo la ley de Dios y por haber infringido la ley de Dios, Dios se apartó de ellos, no les volvió a enviar profeta, yo me desentendí de ellos. Vuélvanse a mí, yo me volvería a vosotros. Y ahora sí hay razón para Dios, porque todos los que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados, los que están bajo la ley. Y todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, que eso ya es otro tema que después, y hay otra oportunidad más adelante, Dios nos permita, hablamos de todas esas cosas. Amén, hermano. Nuestro hermano Ramón Eliseo Ramírez tiene levantada su mano. Adelante, hermano Ramón, en su tiempo. Tiene 2 minutos.
Buenas noches, hermano. Dios Buenas les noches. bendiga a todos. Gracias, hermano, por este excelente tema. Hace unos días hablaba con un amigo, él es predicador de la palabra de Dios, y él me hacía un comentario y me decía, Ramón, yo ya no condeno, me dice, a los testigos de Jehová, a los adventistas y las demás religiones. Y yo le dije, yo tampoco. Lo que yo hago es enseñarles lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos caído en un ecumenismo, tal vez en un sincretismo, donde muchos hermanos empiezan a predicar la palabra de Dios tomando de las diferentes religiones, según ellos, para hacer llamativo el evangelio, buscando formas de cómo atraer a las personas. Empiezan a agarrar cosas que las demás iglesias o las denominaciones están haciendo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, porque al final lo que nos vamos a condenar vamos a ser nosotros por medio de la palabra, lo que dice la palabra de Dios, ¿va? Y por no estar haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿va? Entonces, es una invitación, va a tener mucho cuidado, y a veces estos temas es muy importante que los refresquemos en la iglesia, refrescarlos en la iglesia, porque si no los refrescamos, vamos a tener fuga de miembros, porque van a estar siendo llamados por medio de las denominaciones por lo que ellos están haciendo. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, hermano. Amén. Buenas noches, hermano Ramón Eliseo. Hermano Conrado, ¿algún comentario? Hermano, sí, es muy cierto, es muy claro y es aceptable de que el Señor no nos ha enviado y nos ha apartado del mundo para condenar a los demás, no orar por ellos. Pero es necesario de que nosotros conozcamos las prácticas de otros grupos, sin condenar, sin juzgar. Porque anoten ustedes ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, 16, donde dice el apóstol Pedro, mire qué tan delicado, es que por eso es que, yo no sé, a mí me gusta tomar estos temas, es muy delicada la salvación. Santiago dice, no nos hagamos maestros muchos de otros, no sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, dice el apóstol Pedro, casi en todas las epístolas del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay muchas difíciles de entender hoy. Pedro mismo reconoce, lleno del Espíritu Santo, Pedro reconoce que hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, los indoctos son los faltos de conocimiento espiritual, y los inconstantes es el que hoy lee la palabra y vuelve y guarda la Biblia 2 o 3 meses, o cada 8 días nada más la saca y le quita el polvo. Esos son los inconstantes. Estos tuercen, como también las otras escrituras. Las escrituras es el antiguo pacto. Si torcemos la enseñanza apostólica y la mezclamos con el antiguo pacto, estos tuercen las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Yo digo, si nosotros fuéramos unas personas pulcras, santas, que no digamos ni una sola mentira, que vivamos conforme a los mandamientos de Dios. Pero el que enseña y el que recibe la enseñanza y la acepta, y no acepta la verdad, ahí nos dice la palabra, no digo yo, que lo hacemos para nuestra propia perdición. Es delicado la palabra del Señor. Muchas gracias. Amén, hermano. Bueno, estamos con uno más. Tenemos los 19 minutos todavía. Tenemos 2 minutos todavía para una pregunta, un comentario más. Sí, hermano Mario Méndez, adelante. Adelante, hermano. Encienda su micrófono. Sí, hermano, solo quisiera comentar que, así un breve resumen, primero tenemos que enseñar que son 2 pactos, Bien, fue dirigido a 2 pueblos diferentes, bien, mediadores diferentes, que hay dos promesas diferentes. yes, Al final nosotros tenemos que entender de que, digamos, todas las enseñanzas que están en el Antiguo Testamento
al final todas fueron, vamos a decir así, resumidas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, eso es importante y entender cualquier situación que la gente quiera hacerse complicada la vida entre la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Jesucristo, vamos a pensar así como ejemplo, rapidito, ¿verdad? Jesucristo jamás enseñó sobre el día sábado, los apóstoles jamás lo enseñaron y la iglesia jamás lo practicó. Gracias, hermano. Está muy bien. Amén, hermano. Gracias por su comentario. Hermano Conrado. Sí. Hermanos, lo que acaba de decir el hermano es verdad, es verdad. Escudriñar las escrituras porque yo creo que en ellas tener la vida eterna, dijo el Señor Jesús. También nos dice que no debemos desechar o ignorar las profecías. Qué tan necesario también es estudiar el Antiguo Pacto, porque por medio de las profecías es muy bueno que seamos muy estudiosos de la palabra del Señor, que la palabra del Señor abunde en nuestros corazones. ¿Y para qué debía abundar el conocimiento del pacto antiguo y del nuevo? Para que cada vez que podamos aconsejar y ayudar a personas que no están andando por el mismo camino conforme la enseñanza de Cristo, entonces les ayudamos con amor, porque la palabra abunda. Cuando se presenta la tentación del pecado, cuando queremos satisfacer un deseo carnal a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, conociendo ya, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución antes de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno lo invita, vea, tomes esta copa, tal cosa, hay una fiesta allí y hay licor, entonces ahí mismo se me viene. Y no tengo la palabra morando, se me viene a la mente, no os embriaguéis con vino. Entonces yo digo, no, porque la carne y el espíritu están entre sí. Y estos dos se oponen para que no hagamos lo que queremos. Entonces sí, es muy necesario. Hagamos diferencia de todas estas cosas y que todo nuestro tiempo libre, pues claro, hay veces que la gente está muy adicta a los deportes y sacan su buen tiempo. No, yo no me voy a afamar, pero yo les cuento, hermanos, que yo no me deporte ni me gusta escucharlo ni participar en ellos. Más bien ese tiempo lo dedico a la palabra del Señor. Muchas gracias. Amén, hermano. Gracias, gracias, hermano, por contestar las interrogantes que habían en los hermanos y gracias por escuchar y ahondar en los comentarios. Gracias, hermano, por este mensaje, por esta reflexión. Que el Señor pues lo bendiga y que le siga bendiciendo en en su ministerio. No sé si, hermano Rigo, antes de pasarle los micrófonos, ¿hay algo más que se pueda agregar? No, solamente, hermano, agradecerle al hermano Conrado por esa paciencia y definitivamente por ese espíritu de humildad que ha tenido de responder a cada pregunta, escuchar cada comentario. Muchas gracias, hermano Conrado, por la paciencia que ha tenido y una vez más, gracias por el tema que nos ha dado en esta hermosa noche. Un tema definitivamente, un tema muy, pero muy importante saberlo, definitivamente. Muy bien, muy bien, mis amados hermanos, en esta hermosa noche también queremos agradecerle a todos los hermanos que se han quedado a las preguntas y comentarios, ya que siempre hemos dicho que los comentarios y las preguntas vienen varias veces a ser parte del tema, a profundizarlo, a ampliarlo, y es muy importante que no nos quedemos ahí callados, sino comentar, incluso si hay hasta alguna duda o hay alguna cosa que uno cree que no va en el tema, es bueno comentarlo, lo hemos dicho en esta plataforma, es muy bueno anunciar, comentar siempre parte del tema porque esto hace interesante más al tema, definitivamente. Así que una vez más, hermano Conrado, muchas gracias y agradecer a todos nuestros hermanos y desde aquí, desde la ciudad de Guatemala, desearles a todos que tengan una bonita noche.
puede conectar su micrófono, puede saludar, puede despedirse y puede mandar abrazos también si usted quiere. Un fuerte abrazo. Gracias, hermano Conrado. Abrazos. Abrazos Gracias. para todos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos. Feliz Feliz Un abrazo descanso. para todos. Feliz Dios les descanso. bendiga, hermanos. Amén. Buenas noches. El abrazo de oso. El oso. Mi hermano Armando, buenas noches. Hermano René. Dios le bendiga, hermano Hermano Beto. Jerónimo. Échenle ganas, se puede. Hermano Fabio. El abrazo de oso. Ahí está. Ese es abrazo con el oso, no es abrazo de oso. Hermano Darwin. Hermano Leonel. Bendiciones a todos. Bendiciones, nos vemos el miércoles. No falten a la cita. Amén, amén. Carlitos. Bendiciones a todos los hermanos. Eso. Ok. Dios les bendiga. Feliz noche, hermano. Carlitos. Dios me los siga bendiciendo a todos. Oh, Dios te bendiga, Leona. Gracias. Hermano Filogonio. Saludos a la Aquí familia, estamos hermano pasando Leonel. lista. Eso. El jugo de zanahoria. Yo nomás los escucho a ver qué barbaridades dicen, pero no, todo está bien. El hermano René está calladito. Para correr. Es sabio, dicen que es de sabios callar. Yeah. Está tomando café de allá de donde es el hermano José René. No, yo ya me peleé con el café, ya lo derroté. Eso. Dicen que ese café del buen gourmet en el mundo, donde está el hermano José René Rosas. Esta es zona cafetalera, hermano. Aquí es donde estamos nosotros. Pero a esta hora ya no, hermano. A esta hora ya. En Colombia también se da buen café. Yeah. Ya le gusta mucho el café, menos a mí. Se daña. Hay que repartir. El Aquí café México es también malo. tiene buen café. Chiapas y la Sí. Le parte gusta, norte mucho, de Veracruz. le gusta mucho el café con el San, cigarrillo. San Luis hay una parte en la sierra que también muy buen café. Oh, yeah. Ujú. Sí. Dale más cafecito al hermano Conrado para que nos traiga más temas. Yo tomo Me da- un a mí poquito me de dan café de para amarrar color. Semillita era que come el hermano Filigón, hay que darle, hermano, para que los traiga más. A mí en vez Ah, del- semillitas de a mí- girasol. A mí en vez del café me dan, leche. Bastante sabiduría, ¿verdad? Hermano Conrado, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. noches, Buen Fabio descanso. Quintero, Que Dios les estaba continúe oyendo, bendiciendo. Esperamos la segunda estaba yendo parte seguido a la de iglesia San Rafael, Pactos. ahí pasando ahí por Marinilla, Así. pero no Entonces, sabía que había iglesia en Marinilla también. Hermanos, yo me San- desconecto, hermanos. Buenas noches, bendiciones. San Rafael. Bendiciones, ahí Rafael estamos el también. miércoles, los que puedan. Hermano, Bendiga a Dios, Bueno, hermanos. René. Bendiciones para todos. Saludos, hermanos, y gracias, hermano Conrado. Hoy no va a haber vaso. Hoy, ¿verdad? Hoy se extrañó el hermano Marvin. El vaso. Más que al hermano Marvin, el vaso. Al hermano, Bendiciones, hermano. hermano, Ya lo quebró. El hermano Silvio tiene uno. Ah, Hay ahí que lo puede comprarle sonar, otro. hermano Silvia. El micrófono, hermano Silvio, para el conteo. Eso. Ya apareció. Bendiciones y bonitas noches a todos. Órale. Amén. Sueñen con los arcángeles.